Buenas noches, América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo con el líder norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Trump, escoltado por Kim, cruzó brevemente la línea de demarcación militar que durante años representó una tensa frontera de la Guerra Fría y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en poner un pie en el aislado país. Ambos posaron sonrientes tras un caluroso apretón de manos y el deseo de fomentar la paz por las dos partes. Es un gran día para el mundo, dijo Trump, mientras que Kim invitó a Trump a visitar su capital, Pyongyang. La imagen la vemos 3 años después de que el presidente entonces Barack Obama viajara a Cuba en otro viaje histórico para reunirse con el entonces presidente Raúl Castro. Por ese viaje a Obama le llovieron durísimas críticas por, dijeron, dar legitimidad al régimen castrista. El viaje fue denostado por la mayoría de políticos republicanos y parte de la sociedad estadounidense. Lo calificaron como uno de los más vergonzosos efectuado nunca antes por un presidente de Estados Unidos. Hoy Trump trata con más amabilidad a Kim que a Angela Merkel. Posa para las fotos, le estrecha la mano y pasea con él, olvidando que Corea del Norte sigue siendo una amenaza nuclear para Estados Unidos. Y le habla de igual a igual, como si Kim no fuera un déspota sanguinario que masacra y subyuga a su hambrienta y pobre población. ¿Dónde están hoy todas esas voces conservadoras que criticaron hasta la saciedad la diplomacia de Obama con Cuba? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Colombia y Estados Unidos condenan la muerte del capitán Acosta a manos del régimen venezolano. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Panamá tiene nuevo presidente. Analizamos cuáles son sus principales retos. G20 visita a Kim Jong-un. Revisamos la agenda internacional del presidente Trump. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad a las que les queremos poner pies de página o la voz de los expertos para comprenderlas. Laurentino Cortizo es el nuevo presidente de Panamá. Hoy tomó posesión y lidera un país con un gobierno de 11 hombres y 6 mujeres. Si bien el número de mujeres es considerable, la paridad no se alcanza. Pero en cualquier caso, Laurentino Cortizo le toma el relevo a Juan Carlos Varela y cambia el presidente y también de partido. El nuevo gobierno está liderado por el PRD. Y viene con la promesa de sudar la camiseta y sumar las fuerzas. Dice Cortizo que lidera la plataforma de buen gobierno. A partir de ahora vamos a buscar las explicaciones. Saludamos en Ciudad de Panamá a Ricardo Jaramillo, periodista. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Dice el nuevo presidente que lidera una plataforma de buen gobierno. ¿Qué quiere decir? Bien, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ya en ejercicio de la función, una vez tomada posesión del cargo el día de hoy, se ha proclamado como el primer obrero del país. Hablar del buen gobierno durante su campaña le ha permitido perfilar un gobierno, pues, de puertas abiertas. Él ha manifestado el día de hoy rescatar a Panamá, ya que el país, según su punto de vista, durante los últimos 10 años habría sido irrespetado y maltratado además, y eso pues finalizaba a partir de hoy. Cosas importantes dijo el presidente y en este discurso, que precisamente lo que da es un pantallazo de lo que podemos esperar los panameños en general de estos próximos 5 años, del lustro que nos espera, y es 125 compromisos, 4 pilares importantes, entre ellos el combate a la pobreza y la desigualdad, y una estrella que es la educación. De manera que, perfilando esto y hablando obviamente de los errores del pasado, resaltó el trabajo y compromiso de su esquema de gobierno, de trabajar sin arrogancia y de dar respuestas siempre como una prioridad a la ciudadanía. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Cortizo a partir de ahora? El principal de todos los retos, porque hay una multiplicidad de ellos, es el tema económico. Panamá ha vivido durante los últimos 5 años una política económica que para muchos no habría sido definida, y eso también demarca la política exterior del país.
A ver, Panamá en este momento se encuentra en la lista gris del Gafi. Esto pues ha sido conocido de esa manera a nivel internacional y es uno de los principales intereses, no solamente que podamos salir como país, ya que esto pues aplica una serie de condiciones y de restricciones al país en materia económica, sino también la repercusión interna de lo que es la economía en el país. En realidad, Panamá ha venido decreciendo en el poder adquisitivo de sus ciudadanos, en todo lo que representa precisamente ese poder económico que en algún momento estuvo caminando pues de la mano de muchos panameños. El poder rescatar y sobre todo hablar el día de hoy en su discurso el presidente de que no se tiene a ciencia cierta información clara, un balance real de cómo están las finanzas públicas. La administración anterior ha dejado información que para el ministro entrante de Economía y Finanzas no es completa, no es entendible, y ellos deben entrar a partir del día de mañana a buscar los métodos para poder clarificar esta información y poder compartirla además con la ciudadanía. ¿Este nuevo gobierno va a potenciar las relaciones comerciales con Estados Unidos o con China? El presidente Cortizo ha manifestado pues en distintas entrevistas, y el día de hoy no ha sido la excepción durante su llegada precisamente a este acto protocolar de toma de posesión, que va a mantener, obviamente, Panamá ha sido pues dentro de los países latinoamericanos que ha procurado una neutralidad en cuanto a decisiones internacionales. No ha sido así durante los últimos 5 años, sin embargo, ha manifestado revisar sobre todo lo acordado y las negociaciones que se han hecho con China. Eso lo ha manifestado, también ha dicho y ha dejado claro que es positiva esta relación con Estados Unidos. Siempre hemos mantenido como país una relación sana, una relación estrecha. De hecho, el Canal de Panamá es prueba viva de ello, el funcionamiento en el pasado del mismo y todavía siendo un cliente importante de Estados Unidos y la propia China. De manera que el presidente ha manifestado estos puntos acordados, sobre todo con China, con quien hemos establecido relaciones recientemente, tienen que ser analizados, pero ve positivo esta relación. Es el análisis del periodista panameño Ricardo Jaramillo. Señor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad. En Venezuela también un nombre propio resuena todavía. Rafael Acosta Arévalo. Es un capitán que falleció este fin de semana, así lo comunicaron las autoridades del gobierno de Maduro, y que se supone murió como consecuencia de las fuertes torturas a las que fue sometido. La comunidad internacional ha dicho que esto es un punto de inflexión, es un punto de aparte, y exigen a Maduro claridad, transparencia por el inaceptable comportamiento de esas torturas y de ese trato a este capitán de navío que estaba detenido, acusado, sin conocerse las pruebas públicas, de supuestamente participar en un complot para un golpe de Estado, del cual, insisto, no hay más pruebas que la palabra del régimen de Maduro. Decimos, la comunidad internacional ha reaccionado de manera contundente, la Unión Europea, Colombia, el Grupo de Lima, Estados Unidos, todos contrarios, condenando esa muerte y pidiendo explicaciones al gobierno de Maduro, que simplemente se ha limitado a decir que sí, que va a investigar qué ha sucedido. Vamos a buscar el análisis de lo que está sucediendo en Venezuela. Saludamos a Asdrúbal Aguiar, es abogado y analista de la situación venezolana. Señor Aguiar, gracias por estar con nosotros. Vemos violencia en el régimen de Maduro, más violencia se puede decir. ¿Es un recrudecimiento de esa respuesta virulenta del régimen? Bueno, lo que debo señalarles es que en el día de hoy 24 jefes de Estado, miembros Iniciativa Democrática de España y las Américas, han emitido una declaración en donde condenan este hecho grave, muy lamentable, y le ha obligado esto a los expresidentes a recordar que en fecha anterior, el 9 de octubre, había puesto de manifiesto el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana, lo que ciertamente hacía constar y demostraba la ninguna disposición para encontrar caminos de corrección que permitiesen a Venezuela reinsertarse dentro de las naciones democráticas y menos hacer cesar las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que están siendo irrogadas por Nicolás Maduro
y acerca de las cuales hace apología directa cada uno de sus comunicadores oficiales. Más allá de los posicionamientos políticos y de la reclamación de responsabilidades, ¿qué más pueden hacer las instancias internacionales? No, lo que los presidentes señalan específicamente en esta declaración muy clara, muy contundente, es que en primer lugar los tiempos del pueblo venezolano se han agotado, pero los tiempos en los que se está moviendo la comunidad internacional resultan realmente inmorales, por decirlo menos. Hay una suerte de dilución de perspectivas. Hasta el día de ayer, a pesar de que esta es una realidad que se ha venido repitiendo mes tras mes, año tras año, tanto que el propio secretario general de la OEA ha hecho constar que hay 688 presos políticos y 101 presos militares que están siendo sometidos a circunstancias de aislamiento y de torturas, lo que configura la modalidad de crímenes de lesa humanidad. No obstante esto, parte de la comunidad internacional ha intentado sostener una suerte de unidad paritaria entre el régimen de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, cuyo presidente, Juan Guaidó, ejerce en términos constitucionales el poder ejecutivo. Esta es una situación que ciertamente resulta desdorosa y lo cierto es que la comunidad internacional, y en esto los expresidentes han hecho un claro llamado no solo a los gobiernos directamente más comprometidos, a Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, sino también a la misma Organización de las Naciones Unidas, a su alta comisionada para derechos humanos, a la Corte Penal Internacional, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en modo tal de que aceleren el paso y adopten decisiones concluyentes que permitan que esta situación realmente dantesca de cultura de la muerte por parte de Maduro y sus cómplices pueda realmente cesar de manera definitiva y restablecerse la serenidad, la paz y la convivencia civilizada entre los venezolanos. ¿Cree usted que este tipo de prácticas pueden cruzar las fronteras venezolanas y encontrarse en algunos lugares de la región latinoamericana? No, es que en la medida en que este cáncer se ha venido expandiendo a nivel regional, los efectos ya se conocen. Es una práctica copiada del régimen cubano que se está replicando en Nicaragua de manera acelerada, que tiene costos humanos enormes. En el caso venezolano, la diáspora ya llega a casi 4 millones de habitantes, quienes huyen por las condiciones de hambruna, de sometimiento a las condiciones más viles a que pueda realmente ser sometido un pueblo, una nación por parte de sus autócratas que los gobiernan. Y dentro de este cuadro, que ciertamente implica, vuelvo a repetirlo, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que configuran verdaderos crímenes de lesa humanidad, esa situación no es nueva. Esta es una situación que el propio secretario general de la OEA describió de manera muy categórica, que la defensora de derechos humanos Tamara Sucú analizó, estudió e hicieron llegar los respectivos expedientes ante la Corte Penal Internacional, que se mantiene en una situación de neutralidad, de parálisis absoluta. Lo que es peor, la reciente visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, a Caracas, significó casi como una suerte de normalización de lo que constituye una satrapía, un régimen que ha secuestrado con prácticas criminales los poderes públicos en Venezuela, y que su comportamiento simplemente tiene concreción en este tipo de actos. El año pasado fue el concejal Fernando Albán, que lo lanzaron del piso 10 del edificio de la policía política después de las torturas. Y este año el capitán de fragata, de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien ha sido torturado de manera realmente tremenda, y no obstante esto, sin mediación judicial,
el régimen y sus comunicadores sociales le imputan crímenes de traición a la patria, de intento de magnicidio, etcétera, etcétera. O sea, son prácticas que ya se conocen y que son básicamente la copia o la réplica de la experiencia cubano-comunista en territorio venezolano. Es la opinión del abogado Asdrúbal Aguiar. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Seguimos con otras cuestiones de la actualidad. En Estados Unidos, saben que la semana pasada hubo 2 debates demócratas, más de 20 candidatos, participaron 20, 10 y 10 en 2 días distintos. Pues bien, el segundo debate está previsto para finales de julio y a partir de ahí el calendario es incierto porque el Partido Demócrata, que es quien organiza estos debates internos para las primarias, puso en marcha y anunció hace ya unos meses una serie de criterios que tienen que cumplir los candidatos que quieren seguir adelante en esta carrera de primarias. No solo los electores en última instancia van a decidir, hay un proceso de criba interno antes de poderse postular finalmente como un candidato para que voten los demócratas o en aquellos estados que puedan también los ciudadanos que no pertenezcan al partido. De los 20, fíjense, parece que solo 6 hoy tienen la posibilidad, cumplen con esos estrictos requisitos y el partido, a pesar de las presiones para abrir el abanico y flexibilizar esos criterios, se ha mantenido firme. ¿Qué criterios son? Son los criterios que, por ejemplo, exigen que los candidatos cumplan 2 cosas. Por ejemplo, el 2% mínimo en las encuestas de intención de voto de popularidad. 2% es bajísimo, pero hay muchos candidatos que no llegan a ese 2%. O otro de los criterios que se exige, que hayan recibido un mínimo de 130.000 donaciones individuales, sea por $1 o sea por $100.000. En cualquier caso, que hayan 130.000 personas que de manera separada les hayan hecho alguna donación. De los 20, estos son los 6 que parece que cumplirían con estos requisitos. Por supuesto, Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos, también Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, la senadora Kamala Harris, gran ganadora del segundo debate, y el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, que fuera un gran desconocido y que se está posicionando de manera fuerte dentro de ese grupo, ese pelotón que lidera la intención de popularidad de los candidatos demócratas a la nominación del partido. Estos están seguros. Hay uno que muy probablemente también lo está, que es el sexto, que sería Beto O'Rourke. Pero al 100% O'Rourke no lo tiene garantizado. Esos son los 6 nombres de los más de 20 que hoy aspiran formalmente a la nominación del partido. La criba es considerable. A partir de septiembre, esos debates con tantas caras quedarán reducidos a algo mucho más manejable y probablemente inteligible para el debate. Otras cuestiones de la actualidad, una encuesta interesante que ha realizado la consultora privada Mercer. Lo ha hecho analizando la calidad de vida de ciudades de 208 países. Y de América Latina, la lista es esta. Y se concentra casualmente en la zona del sur del continente. Los 5 ciudades que tienen hoy más calidad de vida son Montevideo en Uruguay, Santiago de Chile, Sao Paulo en Brasil, Río de Janeiro también en Brasil y junto con Lima en Perú y Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo miden esa calidad de vida? Tienen en cuenta diversos indicadores, entre los que destacan la inflación, la apreciación o depreciación y el coste de fluctuación de los precios de servicios o de productos de consumo. Pero lo interesante es que todos están en esa zona sur del continente. Y terminamos con la mirada en positivo, una mirada que hoy nos recuerda que el hombre puede contaminar, pero al mismo tiempo contribuir a la descontaminación, a pesar de que queda mucho trabajo por hacer. El Instituto de Viajes Oceánicos acaba de anunciar que tras casi un mes de trabajos ha conseguido sacar 40 toneladas de desechos, fundamentalmente botellas de plástico, restos de redes, trozos de madera, que se acumulan en lo que se conoce como una gran isla de basura, llamemos las cosas por su nombre, que por las corrientes del Pacífico se concentra en la zona que hay en la zona del Pacífico entre las islas de Hawái y California.
Ustedes me dirán, 40 toneladas es mucho, sí, pero tengan en cuenta que esa isla de basura que se concentra en esa zona del mundo, en esa parte del océano, es del tamaño del estado de Texas. Y según las estimaciones, cada año llegan al océano entre 1,15 millones de toneladas y 2 toneladas y media de plásticos. Esto cada año. En 15 días han conseguido sacar 40, pero la isla todavía permanece y permanece como un aldabonazo, recordándonos cómo de contaminantes somos los humanos. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las opiniones de conservadores, liberales, demócratas, republicanos. Hoy en el estudio con Alberto Calimano, que es analista republicano, es asambleísta de la organización Asamblea Nacional de Republicanos Hispanos. Señor Calimano, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Patricia Sosa. La señora Sosa es analista demócrata, es abogada experta en América Latina. Patricia Sosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. En el repaso de la actualidad, de las noticias de actualidad, conversábamos sobre el corte estricto al que parece que se van a ver sometidos los más de 20 candidatos demócratas que aspiran a la nominación del partido. Hoy son más de 20 y hoy tienen garantizado pasar, de acuerdo a estas estrictas normas internas que la dirección del partido quiere mantener, solo 6. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, y el ciudadano o el representante del estado por la asamblea local del estado de Texas, Beto O'Rourke. Un corte que va a facilitar que los candidatos en los debates de septiembre, no en el de julio, donde sí vamos a ver las 20 caras otra vez, en los de septiembre, que están ya previstos pero no todavía comunicados, puedan debatir en un escenario con menos voces. ¿Es una buena idea tener normas tan estrictas para hacer un corte? Bueno, en este momento ya hubiéramos sabido si uno de esos candidatos que están bastante atrás en la fila tenía un potencial de adelantarse, ¿no? De empezar a ganar tiempo, dinero y mayor acogida. Y no hemos visto los que están en la delantera, siguen estando en la delantera en todo tipo de medidas, tanto dinero como encuestas, y fue reflejado también en los últimos debates. Así que me parece bastante consistente, no creo que va a haber mucha oposición a esta decisión y yo creo que todo el mundo quiere empezar a decidir, ¿no?, pronto quién es el candidato líder, porque obviamente es una gran batalla en contra del presidente Trump y entre antes tengamos el líder demócrata, pues más viabilidad vamos a tener de ganar esas elecciones en el 2020. El otro día alguien me decía que una de las estrategias que estaba, lógicamente no estaba contrastado, estoy replicando lo que me contaba un analista, detrás de esta gran cantidad de voces del Partido Demócrata, uno de los beneficios que tenían era que el presidente Trump, al tener tantas voces, no sabía contra quién disparar y por lo tanto no erosionaban, y el partido estaba protegiendo un poco dentro de esa diversidad al candidato. ¿Usted está de acuerdo? Creo que lo va a seguir haciendo. Esa es su gran estrategia política, ¿no? La crítica, la burla, y él sigue insultando a todo el mundo. Así que, bueno, en vez de insultar a 20, insulta a 6. Yo no creo que eso va a hacer una diferencia en las elecciones. Yo creo que el ganador de los debates demócratas fue el presidente Donald Trump. Obviamente, si usted vio cómo vio ese debate, quieren tocar más a su base, se están yendo más a la izquierda, más socialista, y obviamente eso para las personas, especialmente a los hispanos, no le va a hacer muy bien, y los hispanos votantes ahora mismo quieren una mejor economía y la tenemos ahora mismo y la quieren tener. Ese es el problema que tienen los demócratas ahora mismo, no saben cómo atacar la economía del presidente y se enfocan en que si me está atacando, que si me está diciendo un nombre, que si me está diciendo algo. Bueno, lo que pasa es que es un punto muy importante el que tú has dicho. Sí, Donald Trump está basando su reelección en la economía. Lo que pasa es que él tiene un estilo de gobernanza donde es más que la economía, ¿no? Crea un gran sentido de inestabilidad. No tiene estrategia, no tenemos gobierno, por ejemplo, no tenemos un secretario de defensa. Lo vimos hace poco en la reunión de los G20, donde el comportamiento, por ejemplo, de Ivanka fue una locura, simple y sencillamente porque no había protocolo.
Y entonces el votante demócrata y el votante independiente que no va a apoyar a Trump no lo va a hacer por la economía, lo va a hacer por su posición en inmigración, por su racismo, por su falta de respeto a las instituciones democráticas, por su falta de respeto a la prensa. Y cómo hemos perdido estatus a nivel global porque el resto de los países realmente no respetan a Donald Trump y por ende no respetan a los Estados Unidos. Yo estoy en desacuerdo. El presidente sí lo respetan. En el G20 él pudo sentarse con China. China está en la mesa sentado otra vez de nuevo porque sabe que nosotros tenemos la carta de ganar porque estamos ganando en la economía. Y este intercambio le está dando mucha presión. Ahora mismo China tiene mucha presión con Hong Kong. Y obviamente no podemos, después del G20, fue a Corea del Sur y fue un momento histórico donde un presidente tocó suelo coreano del norte. Y obviamente eso es, para nosotros es paz. Y ella habla de que no tiene buenos asesores, pero sí tiene. Y él toma buenas decisiones. Ahora mismo con Irán, él desvió el ataque porque él no quiere una guerra, y con Corea del Norte era pacificado Corea del Norte. Él no ha pacificado Corea del Norte. Hay un punto importante que quiero hacer sobre eso. Solo un segundo. Hablábamos de diversos conflictos y usted los ha mencionado. Corea del Norte e Irán, por citar los dos más relevantes. El hecho de que no haya un secretario de defensa nominado y al frente del Departamento de Defensa, que es una cuestión tan importante, especialmente cuando tienes estos dos frentes, ¿no tendría que ser un elemento de preocupación para los estadounidenses? No, porque hay un equipo de asesores. En el mismo Pentágono hay un equipo de asesores y ha tomado las decisiones correctas. Las personas, Estados Unidos está contento, incluyendo los hispanos, en que no va a haber una guerra. Sabemos que cuando hay una guerra, mira lo que pasó con el conocimiento de inteligencia que teníamos con Irak, que el mismo presidente estaba correcto en aquel momento cuando dijo no hagamos guerra. Bolton estuvo en ese encuentro en Corea del Norte. ¿Tú sabes quién estuvo en ese encuentro? Ivanka Trump. Ella fue la que fue y cruzó con su papá. Entonces, esa es la gente que está gobernando. Trump y su hija Ivanka y su cuñado Jared. Y déjame aclarar algo sobre Corea del Norte que es muy importante. Lo que se está rumorando es que lo que Trump está haciendo es quiere llegar a un acuerdo, porque para él llegar a un acuerdo es lo más importante. ¿Qué se acuerda? Es un poco secundario. Estamos oyendo rumores que en vez de pedir que se elimine completamente las armas nucleares, va a pedir que se haga un congelamiento de lo que tienen. Eso no es progreso. Eso no es lo que nos hace falta, especialmente de un país gobernado por una persona que no es emocionalmente estable. Entonces le está dando reconocimiento a Corea del Norte, que nunca lo ha tenido, le está dando poder al presidente de Corea del Norte y está llegando a un acuerdo que realmente no va a cumplir con las necesidades de seguridad nacional que tenemos. Lo que ha hecho nadie, ningún otro presidente lo hizo. Obama, cohetes volaban sobre Japón. Con Trump no están volando cohetes ahora mismo y no han volado cohetes desde que se ha reunido ya 3 veces con él. Eso no es verdad. Ellos han hecho pruebas de sus armas, de sus cohetes. Eso no es cierto. Entre la cumbre de Singapur. Entre las cumbres lo han hecho. Claro que lo han hecho, claro que lo han hecho. Sí, entre la cumbre de Singapur y ahora... Cohetes transatlánticos que no... Ha habido pruebas armamentísticas por parte de Corea del Norte. Esto sí es y acá ha sido una falta de respeto al mismo Trump, pero como Trump no le importa... Lo que pasa es que ustedes me introducen un elemento nuevo en el debate y me gustaría que lo abordásemos más allá de estas pruebas que sí están constatadas y que puede ser elogioso que el presidente Trump quiera buscar ese proceso de pacificación con quien ha constantemente amenazado a Estados Unidos. Pero más allá de eso, les pido un comentario sobre lo que decíamos al principio del programa. ¿Por qué está bien que Trump le dé la mano, se deje fotografiar y se siente a dialogar con Kim Jong-un y cuando Barack Obama abrió su política con Cuba y hizo un viaje también calificado de histórico, al igual que lo que ha pasado este fin de semana, fue profundamente criticado por legitimar el régimen de los Castro? Bueno, lo que está pasando aquí es que el elemento de Corea del Norte, Cuba no tiene armas nucleares. Corea del Norte sí está probando, quiere tener un sistema de armas nucleares. Y lo que estamos viendo aquí, hasta el Papa ha dicho, y los líderes mundiales están diciendo, y es una buena noticia. Pero entonces, si Cuba quiere solucionar lo que ellos llaman el bloqueo o el embargo, lo que tiene que hacer es dotarse de armas nucleares para que Donald Trump quiera hablar con ellos. Otro elemento está en el área de acá. Y obviamente Cuba está apoyando a Venezuela, está apoyando con sus armas un narcoestado también como Venezuela. El gran reto a la seguridad nacional americana, Cuba.
O sea, que compara las armas nucleares de Corea del Norte con Cuba, un país pobre, frágil, que sería sumamente más efectivo tratar de entrar en una negociación y tener legitimidad que lo que está pasando en Corea del Norte. Ahí tú te das cuenta de la falta de perspectiva y tú sabes lo que está dominando la política exterior, la reelección del presidente Trump. La razón por la cual él vuelve con su política del retro, ¿no? Es porque quiere el voto de los cubanos en la Florida. Él está batallando por la Florida, anunció su campaña en la Florida y sabe que tomar una posición conservadora lo va a ayudar para su reelección en el 2020. Obviamente tenemos que evitar el comunismo a toda costa. Los demócratas tienen un denominador común que son socialistas, los comunistas son socialistas. Y Venezuela es socialista también, mira cómo está. La receta de Bernie Sanders es la misma receta que tuvo Chávez hace unos años. Un demócrata... ¿Y por qué está negociando con Putin? ¿Por qué aceptó en el 2016 ayuda de Putin para su elección? O sea, no hay ningún problema. Putin, que es el líder del país comunista, tú estás diciendo ataca a Cuba porque a Cuba está aliándose con Venezuela. ¿Y quién se está aliando también en Venezuela? Rusia. ¿Y por qué no le pones presión a Vladimir Putin? Ese hombre sí que tiene poder, pero no, se lo ponen a la pobre Cuba, a los pobres cubanos que se están muriendo de hambre. Vamos a cerrar con tu punto de vista. Bueno, con cuestión de Rusia hay que mantener relaciones. En cuestión del 2016 hay pruebas suficientes de que los demócratas estaban buscando información a través de los rusos. Hay pruebas suficientes. Mueller Report. Pues déjale terminar. Bueno, y el Mueller Report, hablando del... lo exoneró, obviamente. Y obviamente viene Mueller ahora a hablar y estoy deseoso que el Congreso hable con él para que vea qué mal quedó. Se gastaron 40 millones en una investigación que no encontraron nada para deslegitimizar las elecciones de 2016. Antes de ir a la pausa, ¿está de acuerdo en la visita de Donald Trump a la zona desmilitarizada de Corea del Norte, entrar en Corea del Norte y reunirse con Kim Jong-un? Pues claro que sí. ¿Está de acuerdo en el viaje que Barack Obama realizó a Cuba en el 2016? No estoy de acuerdo. Ok. ¿Y usted? Bueno, en reversa. No estoy de acuerdo en lo absoluto con la posición de Donald Trump porque él no ha puesto ningún tipo de presión para que Corea del Norte haga una solución real a nuestra seguridad nacional. Y creo que Cuba no es una amenaza para este país y abrir a Cuba a poder tener visitas de americanos y poder fortalecer una Cuba libre a través de intervención económica creo que es más efectivo y más saludable para este país. Las opiniones de demócratas y republicanos hoy en este debate en Cuestión de Poder. Vamos a la pausa y al volver les proponemos otras cuestiones para que debatan. Seguimos en este debate con ideas encontradas de republicanos, demócratas, liberales, conservadores, hablando con Alberto Calimano y con Patricia Sosa sobre cuestiones de la actualidad. Una actualidad que también nos lleva al estado de California. Saben que California es uno de los estados más progresistas de la Unión Americana y que a partir de hoy entra en vigor una norma que obliga a todo el que quiera comprar munición, balas fundamentalmente, para el uso recreativo, para la caza, para las armas que uno tenga en su casa, que son legales en Estados Unidos, esas personas que compran esas armas van a tener que antes pasar una revisión de antecedentes. Esto es algo que en muchas sociedades occidentales, en democracias occidentales, es normal, pero en Estados Unidos no en todos los estados es obligatorio. ¿Qué ha pasado? Que con la llegada de la norma ha habido un incremento, una ola de venta de armamento este fin de semana en California, sorprendentemente. Probablemente los legisladores lo debían esperar, señor Calimano, pero a partir de ahora los ciudadanos que quieran comprar esas municiones en California como mínimo van a tener que pasar ese control previo. ¿Es una ley de sentido común? Es que el problema, lo que está pasando aquí, que los progresistas quieren últimamente quitarle las armas a todo el ciudadano americano. Pero me está cambiando el tema. O sea, ¿es de sentido común que alguien que quiera comprar munición tenga que ser antes revisado, que no tenga antecedentes y que tenga una estabilidad mental que le permita tener un arma de fuego? Yo creo que tiene que haber cierto control para comprar un arma, ¿verdad? Y ¿Qué tipo de control? Bueno, la mayoría de las personas que compran armas son personas que siguen la ley. Lo que pasa es que esto... ¿Pero qué pasa con los que no son parte de esa mayoría? ¿Cómo se controla a esos que son probablemente los que
luego pueden provocar masacres. Ese es el problema, que muchas veces la mayoría de muertes en Estados Unidos por armas y en California son por personas que no tienen permiso por un arma, que esta ley no hace sentido son personas que ya tienen récord criminal y consiguen un arma. El criminal consigue el arma ilegalmente porque es una persona criminal. Por lo tanto, ¿usted está de acuerdo que se tomen esas medidas preventivas antes de comprar armamento? Es que lo que pasa es que no resuelve el problema, porque como vuelvo y digo, es que el criminal va a buscar un arma ilegal. La mayoría de los crímenes, vuelvo y digo, no son por personas que siguen la ley, son por personas que ilegalmente compran un arma y matan a una persona. Cuando dice legalmente se refiere al mercado negro, fuera de los circuitos habituales. Bueno, obviamente vas a saber que mi posición es totalmente opuesta en el sentido que hay una crisis en este país de muertes por el uso de armas. Es una crisis que no hay comparación con el resto de las otras sociedades desarrolladas y occidentales, los términos que tú quieras usar, donde sabemos que cuando hay leyes que controlan el uso de las armas, el acceso a las armas, tiene un impacto en el número de esas muertes. Esto es una política que tiene gran apoyo popular en los Estados Unidos, en la mayoría de los americanos, en prácticamente todo el país, con excepciones de algunos estados que son mucho más conservadores, apoyan este tipo de política. De nuevo, vamos a repetir de lo que estamos hablando. Estamos hablando si una persona tiene un récord de delincuencia, si tiene una condición de salud mental, que no tenga acceso a esa arma. Y a lo mejor hay excepciones, pero hay excepciones en ambos lados. Excepciones donde gente que tenía récord ha podido tener acceso a las armas porque no ha sido un requisito que se haga es una combinación de cosas. También la mayoría de los asesinatos que ocurren y los tiroteos que ocurren en Estados Unidos son en zonas libres de armas. Y una persona que no tiene un arma puede venir un criminal y ir a matar a alguien. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí hay una combinación de leyes que están poniéndole una piedra al ciudadano común que tiene un arma y cumple con la ley. ¿Cómo me van a castigar a mí por tener un arma y siga la ley y no la pueda tener? La mayoría de los americanos que tienen armas no se sienten que eso es un castigo, porque ellos saben que ellos van a pasar ese requisito. Déjame, un tema interesante de lo que está pasando es cómo la política está cambiando. Sabemos que el NRA, el National Rifle Association, no sé cómo se dice en español, está en una situación de gran debilidad, tiene una gran crisis, y ellos han sido de los grupos que han podido defender estas políticas o atacar estas políticas, aunque consistentemente en la mayoría de los estados los ciudadanos apoyan este tipo de intervención. Déjame preguntarle una cosa, señora Sosa. Antes el señor Calimano decía que los demócratas, los liberales, y usted forma parte de los dos grupos, están a favor de quitarles las armas a los estadounidenses. Eso no es cierto, eso no es cierto, nadie ha dicho eso se sigue repitiendo, eso es el posicionamiento alarmista, como ahora nos está llamando que todos somos comunistas y socialistas, ¿no? El presidente Trump puede hablar, pero vamos, es una posición extremista, no es cierto, los demócratas no están tratando de quitarle a las armas a nadie, eso es un derecho constitucional, ese derecho se va a respetar, todo lo que están buscando es una regulación donde la gente que no deba tener acceso a esas armas no las tengan. Y claro, no es la solución perfecta, pero es una solución a la dirección correcta, apoyada por la mayoría de los americanos. Bueno, lo que tenemos que hacer es apoyar a los mayores tesoros de nosotros. Ahora pueden traer el tema de los tiroteos que ocurren en las escuelas. Debemos tratar las escuelas como si fuesen una corte, ¿verdad? Que ahí tú tienes que pasar y tener un código para entrar. Si hay un arma, no puedes entrar a la escuela con eso. Necesitamos ese tipo de ley, pero la ley de tratar de perseguir al ciudadano que sigue la ley por tener un arma, tiene que parar. Esa política no hace nada de eso. Esa política no está persiguiendo a nadie. Si tú no tienes un récord criminal, no tienes un problema de salud mental, tú vas a tener tu arma, tú te vas a poder defender, tú vas a poder ir de casa, no le estás quitando el derecho a nadie. Aquí el mayor problema es, ella lo acabo de mencionar, no son las armas, son la salud mental del país. Y la salud mental del país está siendo en una adición de cosas. Obviamente los videojuegos no es todo, pero es un paso a que el... Claro, pero entonces en ese sentido, en el tema de la salud mental, volveríamos a lo que decíamos antes, que tiene que haber una estrategia o una serie de normas o de herramientas, esa sería la palabra, que contribuyesen a que las autoridades y los vendedores de armas pudieran identificar quién tiene problemas de salud mental y quién no. Y para eso tendría que haber un registro
de las armas y una base de datos de las personas que tienen esa salud mental alterada, por lo tanto entran a formar parte, igual que la hay con los depredadores sexuales, con los abusadores de niños, etcétera. En esos casos sí la hay, pero en el tema de las armas no. Y las consecuencias de que alguien que tenga esa salud mental desequilibrada y pueda acceder a un arma pueden ser dramáticas. Bueno, como puedes saber también, el que comete el crimen puede ser una persona de problema mental, pero algunas veces no está en el récord en los récords. Y obviamente para comprar un arma tú tienes que ser un ciudadano y ser legal, ¿verdad? Obviamente tú tienes que tener tu ID. Lo del background check es algo que se puede investigar y se puede negociar, pero honestamente hay otro elemento más, y ese elemento que a lo mejor ella no quiere tocar o no quiere admitir, pero es sobre que los demócratas quieren quitar las armas a los... Eso no es cierto, los demócratas, no ha habido ninguna plataforma demócrata que diga eso. Déjame cerrar con un comentario muy breve, porque ya creo que han quedado claros los posicionamientos sobre este particular. En el caso de Florida, a partir de hoy, la policía local y estatal tiene la obligación, por ley, de colaborar con la autoridad migratoria, con ICE, por sus siglas en inglés, para la identificación y detención de ciudadanos en situación irregular en ese estado. Les pido mucha brevedad, por favor. Sí. 20 segundos y cerramos. Bueno, estamos en una crisis nacional, humanitaria y de seguridad. Las autoridades tienen que trabajar juntos, el ICE y las autoridades federales y locales tienen que trabajar juntos para combatir esto. Obviamente hay tráfico humano, hay problema de droga, hay que corregir esto lo más pronto posible. Esto es obviamente una manifestación de que la administración de Trump ha criminalizado el tema de inmigración, ¿no? Gente que a lo mejor está viniendo a este país por razones justas, porque necesitan asilo político, porque necesitan refugio. Muchos venezolanos que están escapando de una de las crisis humanas más terribles que hay en este momento en el mundo. Están criminalizando a todos esos individuos y por eso están creando una asociación con la policía. Me da mucha pena escuchar esto, creo que va a ser una tragedia, hay un gran número de inmigrantes en la Florida y va a ser importante monitorear esto muy de cerca porque creo que muchas injusticias se van a llevar a cabo con esta política. Las opiniones de Alberto Calimano y de Patricia Sosa, hoy en Cuestión de Poder, en el debate sobre ideas. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Vamos a la pausa y redes sociales. Y el primero de los mensajes que nos ha llamado la atención y que queremos poner es para hacer una corrección. La semana pasada, a raíz del debate demócrata en el que Kamala Harris hablaba de cómo siendo niña notó la discriminación en el sistema de recogida de autobuses que la llevaba a la escuela, nosotros dijimos que ese sistema ayudaba a la segregación. Bueno, la corrección viene aquí. El sistema fue creado y pensado para evitar o para desegregar. Es decir, para integrar a alumnos que vivían en zonas mayormente habitadas por afroamericanos y que puedan integrarse en escuelas donde había mayoritariamente niños blancos. Ahí hecha la corrección, este mensaje que nos ha llamado la atención precisamente sobre ese polémico instrumento que en algunos casos sirvió para evidenciar el racismo subyacente que aún hoy, podemos decir, pervive en Estados Unidos. Los niños blancos nunca fueron los más afectados en el transporte. La mayoría de ocasiones los niños negros fueron sacados de sus barrios negros a escuelas blancas y no a la inversa. La oposición no fue a los autobuses, sino a un gran número de niños negros que intentaban llegar a la escuela. Otras cuestiones, se ha acabado el G20 y entre las anécdotas nos queda un vídeo que paradójicamente distribuyó la presidencia francesa en la que se ve a Ivanka Trump, la asesora del presidente, a la sazón que es su hija, conversando en un corrillo en los pasillos con figuras como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Theresa May o Christine Lagarde. Y la situación se torna un poquito incómoda. Nos lo cuenta el corresponsal de Voz de América con su mensaje de Twitter, nos muestra el vídeo y la reacción de Alexandria Ocasio-Cortez, esta congresista demócrata tan popular. Miren esos mensajes. Este video de Ivanka Trump en el G20 difundido por Francia ha propiciado que hoy sea tendencia el hashtag #UnWantedIvanka, Ivanka no bienvenida. Twitter se ha llenado de memes. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez dijo: ser la hija de alguien no es una cualificación.
Podría ser sorprendente para algunos, pero ser la hija de alguien no es una carrera. Daña nuestro estándar diplomático cuando el teléfono del presidente entra y el mundo sigue adelante. Los Estados Unidos necesitan a nuestro presidente trabajando en el G20. Traer un diplomático cualificado tampoco haría daño. Da para el debate, sin duda. Y terminamos con el acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea. Un acuerdo de más de 2 décadas de negociación. Tiene tela, ¿verdad? Pues bien, Mauricio Macri lo comunicó a través de las redes sociales y lo hizo difundiendo el audio que le envió su canciller. En su presidencia se logró ...20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. La humanidad de los políticos, en este caso la emoción del canciller argentino Jorge Fauri, diciéndole al presidente que se había alcanzado el acuerdo. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Confiamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Volvemos mañana. Que descansen.